La promesa de la lluvia tardía. Ese mensaje que yo tengo para ustedes es el mensaje de la lluvia tardía. Leo y explico. Las palabras de Joel repetidas por Pedro después que la lluvia temprana fue derramada son las siguientes. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él repita. Una profecía del Antiguo Testamento. ¿No? Mucha gente dice en el Antiguo Testamento está abolido por Jesucristo en la cruz. No es cierto. Jesucristo en la cruz abolió ritos ceremoniales, pero no abolió el Antiguo Testamento que apuntó a él y a mucho más. Y en los postreros días, ¿cuándo están? Ahora tenemos los postreros días. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuándo? Esperamos todavía, ¿no? Vuestros jóvenes verán visiones. Yo conozco solamente una joven que tenía más o menos 2000 visiones, era Elena de White. Pero ella está muerta, no puede ser ella en los postreros días. Si tomamos ese versículo muy de presencia, ¿no? Y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí está escrito, ¿quién soy? Soy un anciano. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Siervas, esos son los miembros de la iglesia que repentinamente comienzan a profetizar. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Qué van a profetizar? 2000 años más de alegría en la tierra. Kim Jong-un va a tirar algunas bombitas y todo va a salir bien. ¿Qué van a profetizar? El fin del mundo. ¿Y cuándo se profetiza el fin del mundo? En el fin del mundo, ¿no? Y no 200, 500, 1000 años antes. Eso es el mensaje que va a salir con la lluvia tardía. ¿Saben ustedes cuándo aconteció la lluvia tardía en Jerusalén, en Israel? ¿En cuál estación? ¿Saben eso? Deben saber, ¿no? Toda la iglesia adventista hizo por años una cadenas de oración para la lluvia tardía, porque sienten aún los apóstatas que no tienen la lluvia tardía, porque no tienen mensaje. Nosotros estamos mensajeando, y ellos están orando para que el mensaje venga, que tienen para mostrar que ellos tienen la lluvia tardía, pero rechazan el Orión, rechazan todo que está Dios amonestándoles, rechazan y siguen orando. Oraciones de abominación para el Señor, porque Él dice, si no ores en la verdad, no va a escuchar. La lluvia tardía siempre cayó en la época y que comenzó normalmente en el primer mes, recientemente en el día 14, alrededor del día 14, que es Pascua. La lluvia tardía siempre comienza en la Pascua. Y ahora viene muy interesante. ¿Cuál sermón estoy repitiendo? El sermón que fue dado 2 días antes de la segunda posibilidad de Pascua. 2 cosas. Vamos a explicar exactamente por qué esta Pascua fue la segunda posibilidad y no la primera, porque no fuimos listos. Y la Biblia permite una segunda Pascua si la gente no están suficientemente limpios para tomar la Santa Cena. Eso nos pasó. En otro lado, la Pascua en cual Jesucristo murió era la Pascua después de un
segundo mes Adar, pero cayó en mayo. Y la luz fue dado en mayo, en el 8 de mayo. Recibí la luz para esa predicación. ¿No? Tan cerca estamos de todo. Él quiere que aún el jubileo, según el sol, sea el mismo mes, cuando su lluvia tardía en su época cayó y él fue clavado en la cruz. Tan exacto es. Hay un estudio de nosotros que se llama Luna Llena en Getsemaní, 2 partes, que explica exactamente el calendario de Dios. No puedo explicar 2100 páginas y todas las enseñanzas que tenemos para el público, para el mundo, ahora en una predicación. Pero así exacto es. El mensaje que la iglesia adventista y muchas otras iglesias están esperando, el mensaje de la lluvia tardía debe caer alrededor de Pascua. La lluvia tardía. Y daré prodigios arriba en el cielo, directamente ahora conectado con el mensaje de Pascua. ¿Sí? Y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. ¿Qué pasa si tengo una señal en el cielo y no tengo algo que pase en la tierra? Puede ser esa una señal que está mencionada aquí. ¿Puede ser? No. Porque necesito las dos cosas en el mismo momento. Yo necesito una señal en el cielo, en el firmamento, y también en el mismo momento el acontecimiento correspondiente en la tierra. Si no lo pasan las dos cosas juntos, entonces algo está errado. Nosotros tenemos sobre esto una completa serie. Profecías cumplidas en granjanubeblanca.org. Profecías cumplidas, porque ya pasaron tales señales, 2 pasaron ya. Antes que venga el día del Señor, y no 500 años atrás, pero antes, grande y manifiesto, grande, gran señal. En Apocalipsis conocemos solamente la palabra gran señal una única vez. Esa es la señal de la mujer. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué debemos hacer? Invocar el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, no es el Padre. ¿No? Nombre del Señor. Aquí habla ¿quién? Pedro. Habla del Señor Jesucristo. Y repite que Joel había dicho, el nombre del Señor. ¿Quién conoce el nombre del Señor? ¿Quién conoce el nuevo nombre del Señor? Nosotros, al Nitak. Sí, centro del reloj, porque Dios es el tiempo como Él es también el amor. Él es, no ha creado el tiempo, Él es el tiempo. Esa predicación debe escuchar el más inteligente hombre del mundo, Stephen Hawking. Pero lastimosamente no creo que él va a escucharlo. Nada, escucharla. Será salvo. Para eso necesita ser miembro de la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia pura, que no tiene reto en Apocalipsis, sino está realmente o mencionado en forma positiva por el Señor, y dice que ellos saben el nuevo nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros lo sabemos. Entonces, la misma cosa, son todas diferentes cosas. Una es, ese mensaje debe ser dado alrededor de Pascua. Otra es,
cuando eso pasa, es el mensaje de la cosecha. Porque la lluvia tardía hizo ¿qué? Hizo madurar el trigo, los granos y toda la cosecha se preparó por la lluvia tardía. Sin la lluvia tardía no hubo cosecha en antiguo Israel y hoy tampoco. Porque el agua es necesario para que madure todo que se plantó antes. Es una zona seca, Israel. Necesita lluvia y si no, todo muere. Como nosotros, si no tenemos la lluvia tardía. Ahora leemos algunos versículos antes en Joel para que tenemos la escena que está puesto frente de nosotros. Algunos pocos versículos antes, en el mismo capítulo, dice Joel: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles le llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía, como al principio. Otra vez tenemos problema en español, porque aquí dice en el primer mes, en verdad. No al principio, al primero. Y quiere decir en el primer mes. En inglés, en la versión King James, está traducido correctamente. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y leen muy atentamente. Aquí tenemos la mención de dos diferentes cosechas. La cosecha de trigo y la cosecha de vino. O de las uvas. Son dos diferentes cosas y eran también un poquitito diferentes en el tiempo. No mucho, meses, diferencia. Pero más tarde vamos a ver que la cosecha del trigo es el buen grano. Es esa cosecha en el depósito de Dios, la casa de granero. En el granero de Dios son los buenos. Y poco después, exactamente como aquí en la profecía, se cosechará las uvas. Y las uvas son cosechadas en algo mucho más diferente. En el lagar que va a más tarde ser pisoteado por los ángeles en las plagas. Tú no quieres ser parte de esta cosecha, tú no quieres ser parte de la vendimia, sino parte de la cosecha del trigo. Justo a tiempo. Voy a leer otra vez, repetición no está mal. Dios nos dio este mensaje sobre las señales en el cielo el 8 de mayo de 2017, con 2 días restantes para los preparativos de nuestra Santa Cena anual, en recuerdo de la crucifixión de Jesús en la Pascua del primer mes. En el año 31 después de Cristo, esto sucedió en la tarde del 24 de mayo en el primer mes después de un segundo Adar. Adar es el 12º mes. Ese fue repetido como nosotros tenemos un año bisiesto en cual un día está más largo el febrero. Aquí tienen los judíos, tenían cada más o menos 19 años un segundo mes para que el sol todavía gire correctamente en las ciertas estaciones, en las correctas constelaciones. Dios instruyó a su mensajero a celebrar la cena del Señor este año, no en el primero, sino en el segundo mes. Los sacerdotes, yo digo los apóstoles o nuestros miembros del movimiento, no estaban listos
con su purificación en el primer mes. Deben leer 2 Crónicas 30, 1 al 3. Aquí está escrito qué debe hacer el pueblo de Dios cuando los sacerdotes no están limpios para la primera posibilidad de la Pascua. Dos crisis tenían que ser enfrentadas y los sacerdotes tenían que estar preparados para este mensaje que voy a dar en 6 partes. La primera crisis era la crisis de Elías. ¿Sí? Leemos primero y después vamos a hablar sobre esto. Palabra repetida de la Biblia por Elena de White, porque ella formula esas cosas mucho más lindo que otros. La obra de Juan fue predicha por el profeta Malaquías, ahora se habla Juan Bautista, el Bautista. He aquí, yo os envío el profeta Elías, palabra de la Biblia, del Malaquías 4, 5 a 6, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Una definición. Y aquí falta una parte que mi hermano Robert está ahora destacando en 2 artículos preparativos para este sermón. Pero por causa de muy poco tiempo que tenemos, todas las cosas están un poquitito desordenadas en este momento y tenemos varias traducciones que hacer y, por ejemplo, en alemán tenemos esta predicación antes que la traducción de los artículos preparativos. Pero no hay problema. Ustedes van a entender que Elías debe venir cuando? Antes del día grande y terrible. Y el día grande y terrible incluye las plagas. ¿Sí? Y antes debe venir un Elías. Y si tenemos relojes en el cielo que dicen en este tiempo va a venir las plagas, entonces, y es muy pronto, entonces debemos tener Elías ya ahora en nuestra tierra. Ahora, ¿quién será? ¿Un hombre sin ningún mensaje o un hombre con mensaje? Y aun si Elías es un tipo para varias gente, mucha gente, un movimiento, entonces, ¿cuándo debemos ver este movimiento en la tierra junto con este Elías? Ahora. ¿Sí? Aquellos que tienen el mismo mensaje que Elías tiene, son el movimiento de Elías, tan fácil es. ¿Y quién sería, sino nosotros, que tenemos desde 7 años mensajes preparativos con la amonestación que la gente vuelvan sus corazones hacia la verdad que los pioneros, por ejemplo, ya tenían, pero que se fue al olvidadizo, al olvido, ¿sí? Y hoy llegó esa gran apostasía sobre la cual otra vez, creo que fue Pablo, que dijo que no viene el día del Señor, sino antes viene la gran apostasía. Y si el mundo, la gran apostasía significa todo el mundo casi todo el mundo está en apostasía, entonces, ¿cuántos grupos creen ustedes que tengan luz del Señor porque viven en acuerdo con sus ordenanzas? Muy poca gente, muy poca gente. Nosotros tenemos un testimonio de ser pocos. Muy poca gente van a tener un mensaje ahora. Otras iglesias, incluyendo la iglesia adventista, todas están orando junto con sus miembros para la lluvia tardía. Todos ven que algo está mal.
Por lo menos aquellos que son un poquitito honestos todavía. Pero el resto, ellos no quieren ver que hay un resto. Ellos no quieren ver que hay un mensaje que está dado desde mucho tiempo. Y ahora Dios acompaña este mensaje aún con señales en el cielo para que los últimos fieles de Dios salgan y ven quién tiene la verdad. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor. Él no era el Elías resucitado, no creemos en la reencarnación. El espíritu, el poder. Y para hacer volver la gente a la sabiduría de los justos, a la verdad presente de esta época. Era un representante de los que viven en los últimos días. Aquí ahora nos apunta la mensajera de Dios a los últimos días ahora. A quienes Dios ha confiado sagradas verdades para presentar ante la gente y preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Ese va a pasar de nuevo. Vamos a tener un nuevo Elías, vamos a tener un nuevo movimiento de Elías justo antes del gran día terrible del Señor. Mucha gente dice, Cristo mismo dijo que Juan el Bautista era el más grande. Entonces no vino ningún profeta más grande después de él, es imposible. Les reto con lo que dice la palabra del Señor, de la inspiración del Señor. Mientras estaba en la cárcel, Juan oyó a sus discípulos hablar de las grandes obras de Jesús. Él no podía oír sus palabras misericordiosas, pero los discípulos le informaron y lo consolaron con lo que habían oído. Antes de mucho, Juan fue decapitado por influencia de la mujer de Herodes. Vi, Elena de White, que los discípulos más humildes que seguían a Jesús, que presenciaban sus milagros y oían las palabras de consuelo que caían de sus labios, eran mayores que Juan el Bautista. Es decir, eran más exaltados y honrados y tenían más placer en su vida. ¿Quién quiere negar esto? ¿Quién va a decir el falso profeta? Claro que sí, que Jesús honraba con su palabra directa, mucho más a la gente que le oían y repitieron las palabras del Señor Jesucristo mismo. ¿No? Ahora, ¿cuáles palabras repetimos nosotros? ¿Nuestras propias? ¿O palabras de la voz de Dios que escuchamos en los prodigios, en señales del firmamento, en lo cual encontramos la constelación de Orión, que simboliza nuestro sumo sacerdote intercediendo para nosotros en el Santísimo del templo celestial, en la ciudad santa? Son sus palabras. Nosotros no tenemos propias palabras. Nosotros tenemos la libertad del formular palabras, como lo hizo con Jesucristo con los evangelistas. Pero no tenemos nuestro propio sentido de palabras. Ese sentido es dado y escrito aún en el cielo. En Apocalipsis 18 nos es aún dado exactamente qué es escrito en el cielo. Los pecados de las iglesias que han llegado hasta el cielo, y ahora es el cielo con mayúscula y significa el cielo donde vive Dios. Vemos en cada uno de nuestras fechas que fue
dado a nosotros por las constelaciones que ha puesto Dios por prodigio, tiene una amonestación y una lección para saber qué debemos hacer para que seamos salvos. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. ¿Quién es más grande? ¿Los que proclamaron el primer advenimiento o que los que están a punto de proclamar el segundo advenimiento? ¿No? Bueno, los dos proclaman que Jesucristo, nuestro Señor y Dios, está viniendo. Una vez, la primera vez, que podría haber sido la última vez si no lo habrían crucificado. Pero lo hicieron, ¿no? Y hoy miren la gente hacia Jerusalén, porque leen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Israel, Jerusalén, Siria, y ven las guerras que están estallando ahí, y piensan que todo que fue profetizado en esa lengua profética simbólica está ahora realmente, literalmente pasando, y miren hacia los israelitas y esperan que en el pueblo de los israelitas surgiera un profeta Elías. Es claro que es mal entendido. ¿Creen ustedes que Elías sale y dice, no creo en Jesucristo? ¿Creen que un judío que clavó y sigue clavando el Señor Jesucristo a la cruz, negando su divinidad, negando que Él murió para vuestros y nuestros y mis pecados en la cruz, negándole por completo, sea un mensajero de su segundo advenimiento? Ellos, esa gente hablan de su Mesías que va a venir pronto o ya ha venido, que es el falso Cristo. Si yo niego que Cristo había venido ya la primera vez, soy un satanista. Y espero que Satanás se siente en su trono terrenal. ¿Y quién es? Quien está sentado sobre todas religiones en la tierra en este momento, en un trono. El Papa, con segundo nombre Satanás, Francisco. Él, siendo un supuesto cristiano, está aceptado por hindús, por budistas, por islamistas, por israelitas, por judíos. Porque tienen una cosa en común: son enemigos de Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Juan vino en el espíritu y el poder de Elías para proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira, el día del comienzo de las plagas. Y el segundo advenimiento de Jesús. Cuando yo sé cuándo son las plagas, yo sé el día de las plagas, entonces sé también el día del segundo advenimiento de Jesús. Es una lógica, una clara lógica. Entonces, ¿qué están proclamando? Un tiempo, aún el día. Y para que se tranquilicen los antifijadores de fechas, yo no sé la hora. Yo sé el día, como está escrito aquí. Yo no sé la hora. Yo no sé si viene en este día a las 14 horas en la zona del tiempo de Paraguay o de Jerusalén, o si viene a las 4 de cualquier otra zona o de esa. No sé. No sé cuándo Él viene. No tengo ninguna idea.
pero yo conozco el día. Tenemos, saludos Juan Carlos, tenemos un seguidor que siempre me pregunta cuando tenemos una cierta fecha, ¿es en esta zona de Chile o es en la zona de Antártica o dónde está exactamente? ¿A qué hora? Juan Carlos, tú debes dejar el pecar, no 1 hora antes que el Señor Jesucristo viene, sino ahora. Porque 1 año antes que el Señor Jesucristo venga, se cierre la puerta de la gracia. Y antes de eso vienen pruebas sobre la tierra. Y la gente hoy no se dan cuenta que estamos en el medio de grandes pruebas. No ven las pruebas, por eso se pierden. Porque nadie apunta con un reloj y dice, cuidado, esa es una prueba de la cual grande hablo. Por ejemplo, el aceptamiento del movimiento LGBT adentro de las iglesias. Es una prueba. Tenemos un reloj de trompetas silenciosas que apuntaba exactamente en el momento cuando las iglesias empezaron a aceptar este movimiento adentro de los feligreses, aún hacen de homosexuales pastores. Es increíble que está pasando. Aún la iglesia supuestamente de Dios, del juicio, la iglesia adventista también hace la misma cosa que todas las otras iglesias hacen. No saben que es una prueba. Fallaron. No pasaron la prueba. Y por eso se tornaron, por definición, Babilonia, porque hacen lo que Babilonia promulgue. ¿Qué les pasa cuando no entienden que hay una prueba y fallan ya la prueba? El título ya lo dice, pero voy a leer. Se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías a fin de que preparase el camino para Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de él los colocó donde les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. No es difícil entender qué es la verdad, pero la gente se cierra completamente porque la verdad incluye reproche. La verdad es que Jesucristo vino también en su época para reprochar, como el sábado, por ejemplo, fue pisoteado por falsas tradiciones de los fariseos. Él reprochó, vino para reprochar, para corregir, para que se vuelva otra vez los corazones a los corazones de los padres que lo hicieron más correcto. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición de Pentecostés. ¿Qué? La lluvia temprana. ¿Y dónde se van la gente hoy que rechacen el mensaje de Orión? Rechacen la lluvia tardía, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. A Cristo en el Orión simbólicamente intercediendo hoy. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios de los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, Jesucristo mismo.
Y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Y hoy es así con la iglesia adventista, portadora de la verdad presente y amonestadora de las plagas. Hoy no vas a escuchar ningún sermón más en la iglesia adventista sobre las plagas, sobre la marca de la bestia, porque todo que tiene que ver con el reconocimiento que Roma es la ciudad con 7 colinas, ¿no? Apocalipsis 17. Y si yo sé que Roma es la ciudad con 7 colinas, entonces yo sé también de dónde sale la bestia con 7 cabezas. Y hoy vamos a ver, hay aún una bestia con 7 cabezas en el cielo, que sale en un momento exacto al día. Pero lo que pasará, o pasa en este momento a todos que rechazan la verdad de las estrellas, de la voz de Dios en el firmamento, se van a quedar en tinieblas totales. Y eso es el reflejo de lo que vemos hoy, que pasa en las iglesias, y se levantan pastores, padres de hijos homosexuales, y se unen a la fila de los cuales que acepten y promulguen el mensaje del movimiento LGBT en vez del mensaje del Orión. Perdieron toda la luz que pudieron haber tenido acerca del plan de salvación. No saben más cómo se salva. No pueden más predicar. Cuando les preguntas, ¿qué debo hacer para ser salvo? No tienen más respuesta. Tienen una mentira en vez de la verdad. Porque la mentira se traga más fácilmente. Y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. Sus ofrendas inútiles son hoy en día los diezmos y ofrendas inútiles. ¿Quién da sus ofrendas a otras iglesias que guardan el domingo contra las leyes de Dios? ¿Quién da su diezmo a la iglesia adventista y su apóstata, guiada por jesuitas, conferencia general y todas las congregaciones que todavía pretenden de ser fieles a la iglesia adventista y su conferencia general? Todos estos hacen ofrendas vanas. Dan sus diezmos a la cosa de Satanás y de sus secuaces satánicos. Es increíble que está pasando. Y nosotros necesitamos un sueño para comprar con nuestra última savings, recursos, ahorros, una mesa para $1,000, porque el Dios lo había ordenado. Y para eso sabemos que nuestro fin ha llegado muy pronto, más porque nosotros recibimos algo, pero recibimos al punto para sobrevivir y mandar para ustedes afuera esa señal, esos videos. Esa chaqueta que Dios ordenó que yo trajera tiene 25 años de edad. Mi camisa única negra que yo tengo, y ese compré unos 12 años atrás. Y se lava solamente con mano para que no se distingue, ¿cómo se llama? Destiñe.
Ustedes no tienen idea. Nuestros dos autos tienen 25 y 35 de años o algo así. No cuento más. No somos ricos. Y no hacemos ese mensaje, no damos para enriquecernos. No hay otro mensaje que te hace más pobre que ese. Porque estamos desde años perseguidos por nuestros propios hermanos. Y por eso Dios nos mandó a uno de los lugares más solitarios ya 12 años atrás, en Paraguay, en un rincón lleno de mosquitos y humedad y enfermedades. Pero no hacemos para enriquecernos. Bueno, esa era la crisis de Elías. ¿Quién no reconoce la verdad? ¿Quién no ve por sus frutos quién es Elías? Tiene un gran problema. Él se va a quedar en total oscuridad, tinieblas. Nosotros enfrentamos esa crisis dentro de nuestro movimiento. Quiero cortamente hablar sobre esto. En mis primeros artículos que yo escribí después que el Señor me había mostrado el Orión, yo dije siempre que soy un estudiante de la Biblia. No es mentira. Yo soy un estudiante de la Biblia. Pero yo en esa época no había entendido que yo también cumplo un rol que Dios había profetizado, que un Elías necesita venir en el fin para tener ese mensaje que torna los corazones. Entonces no escribí sobre eso. Y no me gusta ser un Elías, porque esa es la responsabilidad que tengo hoy, es ya bastante grande. Pero si se da también un nombre a la cosa, ¿no? O al hombre, se torna aún más difícil. Yo supe que muchos no van a aceptar este rol, no van a creer que yo lo soy. ¿No? Pues tengo el pelo demasiado corto, sería más un Elisa. ¿No? Eliseo. Ya, Elijah, Elisa, difícil. Eliseo, más un Eliseo que estaba un poco de calvo, sí. Pero no se dice calvo porque no le gustó, ¿no? O la nariz es demasiado grande, o la voz no es adecuada, o cualquier cosa, o tiene enfermedades como problemas con la cadera, pero eso digo yo, es como Jacob, más tarde Israel. Pero no les gusta algo, quiero decir. Ellos rechazan por cosas vanas el mensaje. Cuando yo digo soy Elías. Entonces, aún en nuestro propio movimiento, cuando otros profetas en el mundo comenzaron a decir, hay un Elías aquí, no apuntaron a sí mismos. Interesante. Hay profetas que ahora apuntan y tienen palabra de Dios que dice que existe un Elías ya en la tierra desde años. Está proclamando la verdad. Y el Señor dice a ellos que deben buscarle. Pero no lo hacen. Pero hay profetas que profetizan que hay un Elías en esta tierra. Quien sea. ¿No? Pero para explicar esto a nuestros miembros duró un poquitito de tiempo. No duró mucho, no perdimos ni un alma. Todos se quedaron con nosotros porque teníamos explicaciones en paciencia para ellos que claramente son fundados por la palabra del Señor en la Biblia. Y por eso se quedaron y reconocieron que no somos solamente estudiantes de la Biblia, somos también el movimiento profetizado. Algunos, por ejemplo, dicen
que yo hice en el año 2015 para el 8 de julio un desafío de Monte Carmelo. Era palabra de Dios que yo recibí en un sueño, fue una ordenanza. Yo debo desafiar todo el mundo con el mismo reto que hizo Elías. No quise eso. Pensé que va a caer fuego del cielo en este día sobre la iglesia adventista porque tenía en este día, mostrado por un reloj que fue puesto en la creación, apuntó al 8 de julio de 2015. ¡Wow! Sexta trompeta. Sexta trompeta. Y en este día tenía la iglesia adventista la decisión sobre la ordenación de las mujeres. O nos decidimos para el mal, ordenar mujeres, que está prohibido por la Biblia, o no. Pero en el fin todo se desfumó, no se quedó nada de eso porque la conferencia general hizo un truco. Ellos ni siquiera se presentaron para el reto. Pero Dios no se puede burlar de Dios. Que todos nosotros no supimos en esta época era que este era un ciclo de trompetas donde la Biblia dice en Apocalipsis 8 que Juan vio trompetas y se prepararon para sonar. Entonces yo veo 7 trompetas, yo veo un ciclo de 7 fechas, pero se preparan recién a sonar. Y ese es nuestro ciclo silencioso, como decimos hoy. Y el reto de mí era para la sexta trompeta, y esa sexta trompeta acontecerá de nuevo en el ciclo fuerte, alto, sonando, tronando, alto. Eso será, vamos a ver, 3 de junio de 2018. Entonces volvemos a esto. Y aún el Señor nos ha enseñado que ese ciclo de las trompetas corre al revés el tiempo. Entonces nos acercamos otra vez a este punto de la sexta trompeta, para la cual yo tenía la orden de Dios de retar el mundo. Hacer un desafiar el mundo. Volvemos a ese punto. ¿Y cuándo creen que el fuego va a caer? Hoy vamos a ver un señal en el cielo que cae exactamente en este día fuego sobre la tierra, y no cabe más duda que este es el día cuando Dios contesta la oración de Elías para que el mundo sepa quién era Elías. Y Él muestra ese en el cielo aún antes, para que ustedes ahora ya pueden saber quién tiene la verdad. Después de esa crisis de Elías teníamos la crisis de la gran señal. La gran señal es Apocalipsis 12, 1, 2. Aquí dice la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí dice la Biblia, una gran señal. Ahora, mucha gente habla de esa gran señal que aparecerá en el 23 de septiembre de 2017. Aquí tenemos 2 constelaciones de estrellas que son parte de esto, el Virgo, la Virgen, y también Leo, el león, que forma más tarde la corona. Vamos a ver exactamente lo que es atrás de esta señal, si es verdad o no. Ahora, recién en la segunda trompeta, yo recibí el conocimiento sobre eso. Aún mi hermano Gerhard, meses antes, quiso
apuntarme a esta gran señal. Pero yo no sé qué el Señor hizo. Él me cerró los oídos para que yo no escuchara que Él tiene que decir sobre esa señal, porque el tiempo no había llegado que yo recibiera esa luz. Vamos a tener una segunda predicación en la cual yo voy a destacar este tema exactamente, que ese mensaje no tenía que ser dado antes de la segunda trompeta, porque es profetizado que ese mensaje llegará en este momento. Por eso, Él me cerró ojos y oídos para que yo no sepa nada de la gran señal antes. ¿Sí? Pero cuando yo recibí el conocimiento sobre esto, unas pocas semanas atrás, en este momento, era el correcto momento de recibirlo. Y yo vi y dije, wow, ese tiene muchas cosas en común con nuestro ciclo de las trompetas altas, complementarias decimos también. Bueno, entonces promulgué este conocimiento en el foro, donde tenemos juntados nuestra comunidad, nuestros miembros y todos, y algunos de ellos estaban ya bajo de un truco, de una influencia satánica, por causa de un miembro apóstata, que les había antes escrito letras, cartas, email, sobre esa gran señal, y ellos rechazaron todo lo que él había dicho, porque ellos sabían que él estaba bajo de la influencia de Satanás y había salido del movimiento para trabajar más tarde contra el movimiento y hacer plata con esto. No voy a decir el nombre y no lo que hace, no me importa. Pero esos miembros tenían el conocimiento sobre la gran señal antes de lo que yo tenía. Pero ya lo habían juzgado y decían, eso proviene de Satanás. Entonces cuando yo vine, recién diciendo, soy Elías y ahora tengo la gran señal, ¿ya? Pero otra vez se explica las cosas en paciencia. Y tenemos mucha razón. Porque sí, la gran señal es una gran señal, porque esa señal despierta a la gente para ser abiertos con sus corazones para 7 señales más. Dios hace grandes señales para que grandes multitudes se salvarán. Miles de sitios web, vídeos de YouTube y sermones ahora hablan de esta gran señal en el cielo que aparecerá el 23 de septiembre de 2017. Ellos mezclan la verdad con el error, interpretando la señal como el rapto o el comienzo del milenio en la tierra, y cometen muchos otros errores. ¿Sí? Sí, ellos ven la señal, pero la interpretan mal. ¿Sí? Nosotros tenemos un reloj, un ciclo de Orión, que nos dice exactamente cuándo acontecerá esta señal en la cuarta trompeta. Entonces no puede ser el fin del mundo porque faltan otras trompetas, faltan plagas. Nosotros sabemos cuándo acontece, en el flujo de la profecía del Apocalipsis. Y los otros no lo tienen. Tienen el 23 de septiembre de 2017, Apocalipsis 12, pero no saben cuándo, en cuál lapso de la profecía cae. Los ojos del mundo son dirigidos ahora hacia arriba. Es la primera vez que los ojos de toda la familia humana están dirigidos hacia el cielo. Ese es ahora nuestra chance, nuestra oportunidad. Los temas
que nos han interesado desde hace mucho tiempo, casi 8 años, ahora son discutidos por doquier. Sí, la astronomía bíblica es en el mismo momento astrología pagana. ¿Qué es la diferencia? Destaqué en la primera parte. Muestran fechas las estrellas y los planetas en el firmamento. ¿Puede ser esto? ¿Tenemos con la gran señal una fecha que todo el mundo ahora proclama? Sí, 23 de septiembre de 2017. Esa es una fecha, pero no es una hora. ¿Cuál es el significado de la gran señal? Hay muchísimas interpretaciones. ¿Está cerca el fin? Esa es una buena pregunta. ¿Sí? ¿Es esta la señal del rapto? Sí, ¿no? Siempre cuando pensamos sobre una cosa, debemos tener en cuenta los principios bíblicos, cómo analizar una cosa. Y si nuestros hermanos que tenían la crisis de la gran señal hubieran tenido eso en cuenta, no hubieran tenido un problema. Aquí se dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, si alguien viene con una carta a mí y dice, mira, aquí está una gran señal, entonces yo analizo esto. Yo me pongo junto con nuestros escritos que tenemos en nuestro movimiento y comparo. Y digo, que él escribe 23 de septiembre, la gran señal, cae eso en el ciclo de las trompetas que nosotros tenemos para este segmento de tiempo, para este lapso de tiempo, y miro si los textos que nosotros usamos para este tiempo coinciden con este texto de la gran señal. Y si hay una coincidencia, entonces tenemos una prueba, algo bueno, de lo que es la verdad. No lo hicieron. Tiraron, como decimos en Alemania, tiraron el bebé con la tina. Es gloria de Dios encubrir una cosa. Escuchen, es otra vez Salomón, hijo del profeta, el mismo, gran sabiduría, doble bendecido. Sabiduría. Y dice, es gloria de Dios encubrir. ¿Dónde era la gloria de Dios? En el firmamento. ¿Dónde tiene Dios escrito sus secretos encubiertos? En el cielo. ¿Y quién puede solucionar estos secretos? ¿Cómo se dice? Misterios. Pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Y Dios había dicho, Él se limpiará en el juicio que está pasando desde 1844. Él se limpiará un pueblo de reyes y sacerdotes. Esos somos nosotros. Entonces, ¿quién va a descubrir estas señales? Este pueblo de Dios que es fiel a Él y se dejaba limpiar. Como la altura de los cielos y la profundidad de la tierra, así es el corazón de los reyes, inescrutable. Quita la escoria de la plata y saldrá un vaso para el orfebre. La escoria debemos quitar y después tenemos una pura y limpia verdad. No menospreciéis profecía.